El día de ayer tuvimos una pequeña discusión con el pastor y él me decía, a mí no me gusta predicar el domingo de resurrección. Yo le decía, a mí sí, es un buen día para predicar. Y me alegra mucho hoy por la soberanía, voluntad de Dios que haya podido traer hoy la palabra de Dios, porque es un buen tiempo el estar en sintonía con todos los hechos que acontecieron unos días antes, unos días después, dirían los historiadores, los estrictos en las fechas de estos acontecimientos, pero tener en la retina, tener en la mente que nuestro Señor, como un viernes fue crucificado, un domingo se levantó de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Él está vivo. Vamos, decía alguien esta semana por allí, entre tantos mensajes, si la Santa Cena o la Cena Santa o la Última Cena, como le quiera llamar, hubiera sido en estos tiempos y los discípulos fueran como la iglesia del siglo XXI, Pedro hubiera dicho, perdón Señor, es que tuve que atender unos negocios y no pude estar. Juan hubiese dicho, es que me vinieron a ver mis amigos y no puedo ir. Santiago se hubiera pronunciado como que ayer me dormí tarde viendo una serie y ya no pude levantarme para ir. Andrés, es que hacía mucho frío. Felipe, Señor, es que jugó mi equipo favorito. Bartolomé, es que si me queda es que la verdad la iglesia me queda un poco lejos. Tomás, es que yo no me he sentido muy cómodo en esa iglesia. Mateo hubiese dicho quizás, me dolió un poco la cabeza y no quise ir por allá. Santiago el menor, es que la última vez un hermano no me saludó. Simón hubiese dicho, el próximo domingo ahí estaré, ¿verdad que sí? Judas hubiese dicho, puros hipócritas allí, por eso yo no voy a la iglesia. Judas el Iscariote hubiese dicho, me ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar. Nuestra relación con Jesús, desafortunadamente, tiene muchas excusas, muchos pretextos, muchas condiciones que la minan, que la estorban y no nos permiten ver más allá. Venimos hablando este mes del señorío de Jesucristo y es un tema que realmente nos confronta cuando nos vemos a la luz de las Escrituras. ¿Qué dirías tú? ¿Qué excusa pondrías tú? ¿Qué excusa pondría yo? Oh, es que hace frío. Oh, es que hace calor. Es que está lloviendo. Es que, Señor, lo que me estás pidiendo, dejémoslo para después. Todos tendríamos una excusa. Y en este mensaje tan cómico que me encontré por allí, encontré grandes realidades. Y es que siempre necesitamos estar bajo el señorío de Cristo. Mi hermano, aquí presente, Gabriel, inició el primer domingo de este mes hablando de ese tema. Ayer con los hombres y las mujeres de fe estuvimos reunidos aquí también hablando con el pastor Felipe y su esposa acerca del señorío de Cristo. Y qué más que este mes que se conmemora en Occidente todos los acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad. Cuando Jesús es sentenciado injustamente, cuando Jesús se le hace un juicio injusto a altas horas de la noche, donde no estaban convocados todos aquellos que debían estar y con acusaciones falsas, porque dice uno de los evangelios que llegaron unos testigos y dijeron algunas cosas, pero no eran contundentes para juzgar un hombre judío bajo el imperio romano con esos cargos. Es llevado ante estos tribunales y estas autoridades romanas y aún ellos mismos no hallaron culpa. Hay muchas bases bíblicas para que nosotros podamos entender el señorío de Cristo. Y mi hermano estuvo hablando hace unos domingos de que Jesucristo es Dios y estuvo hablando de la deidad de Dios, de Jesucristo, porque hay muchas falsas enseñanzas
donde se concibe o se enseña o se predica a Jesucristo como un ser creado. Pero es que Él fue hombre, pero es que Él fue engendrado, pero sabiendo que la Escritura, si vamos a ella, nos habla que Jesucristo tiene la misma autoridad de Dios, que Jesucristo es Dios. Pero hay un gran misterio, que se hizo hombre para poder hacer lo que tenía que hacer. Pero siguió siendo Dios. Y usted en su pensamiento natural, lógico, de Occidente, dirá, ¿cómo es posible esto? Pues fue posible. Y vamos a ver en las Escrituras varios asuntos sobre esto. Cristo es llamado Señor en todos los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, en todas las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Jesucristo es llamado, denominado como Señor. Y ese término Señor se usaba para decirle a César Señor y rendirle honor, ante el cual muchos creyentes cristianos de esos primeros años, después de que el Señor asciende, tuvieron que luchar para no rendir honor a ese supuesto Dios César. Pero han habido discusiones si el término Señor traducido al Nuevo Testamento es después de las cartas paulinas o antes. Pues hay referencias bíblicas donde se ratifica, como por allá en Daniel 2:47, de que el término Señor es semejante a la palabra Señor que se usaba para denominar a Jehová, al Señor de señores. Primera de Corintios 16:22 nos habla, ven Señor nuestro, Maranata. Y esa palabra Maranata es un término más que griego, es un término arameo, donde habla de Jesucristo como Señor. Y Apocalipsis 22:20 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y amén, ven Señor Jesús. Ese término va mucho más allá de la traducción del griego del Nuevo Testamento. Es un término arameo que declara al Señor como Dios, como aquel que tiene todo gobierno y autoridad. Y ese mismo término lo vemos en el Nuevo Testamento denominando a Jesucristo como Señor. Yo me acuerdo cuando estaba comenzando, dando mis primeros pasos en la fe, casi que un niño, y yo escuchaba una canción, Cristo viene, Maranata, Maranata, Cristo viene. No sé si algunos, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, y cantaban esa canción y yo la escuchaba, pero nunca la había escuchado. Y yo decía, ¿qué quiere decir Maranata? Y luego me di cuenta que en mi ciudad había un hospital que se llama Maranata. Y fue construido por misioneros norteamericanos o canadienses. Y allí se atendían a los cristianos evangélicos, porque un tiempo la iglesia, en ese entonces que entró por el Pacífico de Colombia, era perseguida. Si un evangélico iba a un hospital público, no era atendido por su creencia, por su fe. Entonces los misioneros establecieron una clínica, un hospital, y allí se atendieron. Allí la familia de mi esposa conoció del Señor, sirvió al Señor por 2, 3 generaciones, y allí dieron los primeros pasos de su fe y se establecieron en el Evangelio después de muchas luchas, violencia, persecución y dificultades que algún día podríamos contarles a cada uno de ustedes. Jesús afirmó ser Señor él mismo. Acompáñenme rápidamente a Juan 13, del 13 al 16. Juan capítulo 13, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios, puede diferir un poco, estoy en Nueva Traducción Viviente hoy. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Estas palabras en algunas de sus Biblias están en rojo porque son palabras de Cristo.
Y dice, ¿por qué lo soy? Mire que él mismo lo afirma. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En estos textos, en estos 3 versículos, hay una enseñanza muy gorda, muy gruesa de Cristo, pero quiero enfocarme en que Él afirmó a sí mismo llamarse Maestro y Señor. Y le decían sus discípulos y la gente, Maestro y Señor. Ese término maestro también, ayer lo hablábamos en la reunión con los hombres, era un término que tenía un estatus. No cualquiera se le decía maestro entre los judíos. Aquel que se le llamaba así tenía la capacidad de enseñar a otros la ley y el conocimiento de Dios. Y Jesús, a muy temprana edad, ya tenía esa denominación. Y de sí mismo afirmó, sí, yo soy Señor y Maestro, y cuando ustedes me llaman, lo hacen de la manera correcta. Jesús no negó su señorío, Jesús lo ratificó. Y cuando afirma su señorío, está diciendo que está encima de, está sobre, y que tiene el título de ser Dios. O tiene la descripción o la cualidad de no solamente ser un maestro como cualquiera de los otros que habían, fariseos, saduceos, escribas que conocían las escrituras, sino que también tenía la deidad de ser Dios, de enseñar su propia palabra. Recuerden Juan capítulo 1, donde él habla que él es el verbo, donde Juan nos dice que él es el verbo hecho. Ese título aplicado a Jesús de Señor va más allá de algo honorífico. Si nosotros leemos Hechos 4:33, 8:16 y 10:36, le reitero, Hechos 4:33, 8:16, 10:36, dice lo siguiente: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros a veces vamos muy rápido en la Biblia, pero cuando nos detenemos en estos detalles, como que decimos, un momento, está diciendo que hay una resurrección, que hay un Señor, y ese Señor tenía un nombre. Y es Jesús. Y dice, daban testimonio con gran poder y abundante gracia sobre ellos. Daban testimonio que había un Señor que había resucitado. Los romanos daban testimonio de que César era el Señor. Y cuando iban ante él se hincaban y reconocían y le daban honor. Pero aquí los apóstoles están hablando de un Señor que está sobre todo título humano que se conocía. Era Dios. Luego dice el 8:16, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vuelve y nos trae el concepto Señor Jesús. Luego el 10:36 nos dice, el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. El señorío de Cristo nos habla de esa gran posición, de esa gran denominación, de que estaba sobre todos. Pero como veíamos en Juan 13 al 16, ese Señor tuvo una actitud, tuvo una disposición y tuvo una acción con aquellos que le seguían. Lavó sus pies. Nunca
se podrían imaginar ninguno de aquellos que escucharon la buena noticia que el señor César, el gobernante, las autoridades romanas, alguno de ellos, con su título de señor, se iba a humillar a lavar los pies de aquellos que le seguían o le rendían pleitesía. Pues este señor, en Juan 13, lo hace. Y dice, ejemplo os he dado. Mire al que está a su lado porque está muy serio, dígale, ejemplo nos ha dado el Señor. ¡Qué ejemplo, por Dios! Vamos adelante. Apocalipsis 17, 14, si logra llegar allí rápidamente. Dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Juan logró ver cosas. Recuerden que Juan, el que escribe el libro de Revelaciones o Apocalipsis, fue el único de todos sus apóstoles que no fue martirizado, fue exiliado, pero no gustó, la muerte de él fue muy diferente, podríamos decir que por adulto, por los años, una muerte natural, a diferencia de los otros apóstoles, que fueron martirizados, y el mismo Esteban, y muchos más en la historia de la iglesia en adelante. Pero Juan logra ver a ese Señor, y no solamente dice que es Señor, que es Dios, que es Kyrios, sino que es, además de ello, Rey de cualquier rey, Rey de reyes. Y también logra decir que Él es Señor sobre cualquier Señor. Mis hermanos, este es el Evangelio que hemos recibido. Este es el Evangelio que hemos oído y el Espíritu de Dios nos ha permitido creer en nuestro corazón. Que hay un Señor, pero que como está en lo más alto, como vamos a ver ahora en Filipenses capítulo 2, también tomó nuestra condición. Ahora, ¿qué engrandeció en este episodio, en estos 33 años, a ese Señor de señores, a ese Rey de reyes que vino y estuvo entre nosotros y que fue sacrificado, muerto y sepultado en una semana como la que estamos viviendo? En medio de multitudes, en medio de traiciones, en medio de leyes, en medio de tradiciones, ¿qué terminó de exaltar a ese Señor? ¿Qué lo engrandeció? Vamos a Filipenses 2:5 al 11. Y en pocos textos de la Biblia se traduce la palabra actitud como se traduce aquí. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Hay una coma ahí. Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua declare que Jesucristo es ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de Dios Padre. En este himno que se presenta aquí en Filipenses 2, nos habla de un Jesús preexistente, que existía en forma de Dios desde la eternidad, pero que no se aferró a su condición de ser igual a Dios, versículo 6. No, es que yo soy Dios y yo no me voy a rebajar. No, es que yo soy Dios y tengo toda potestad y no voy a cambiar mi lugar. Es que aquí vamos viendo la actitud de Cristo, como lo dice esta traducción de Filipenses 2. Jesús es presentado allí y sigue diciendo, tomó. Por el contrario, versículo 6 dice, por el contrario, se humilló, ¿no? Se despojó de ser Dios, pero por el contrario, se humilló. Esa palabra se humilló en el griego es se vació. ¿Cómo fue posible? Pues cuando uno tiene que despojarse, tiene que vaciarse de algo. Y por un momento se identificó totalmente con nosotros. Por el contrario, se vació de esa posición, tomó la forma de siervo. Además, no fue un ser humano, diríamos, convencional, normal, sino que dijo, bueno, ahora paso a ser un hombre, carne, pero ahora viene otra parte. Versículo 7, tomó forma de siervo. Leamos allá en el 13 de Juan. Ejemplo os he dado, como yo lavo vuestros pies, así también vosotros haced. Tomó la forma de siervo y murió, versículo 8, en una cruz. No era una sentencia nada agradable, todos lo hemos visto. No era una sentencia nada normal, morir en una cruz. La conducta de Cristo, o esta conducta de Cristo, hizo que Dios lo exaltara al otorgarle un nombre que está sobre todo nombre, está en el versículo 9, para que en cumplimiento de esa profecía de Isaías 45, 23, Él sea exaltado como Señor. Isaías 45, 23, puede tomar sus notas, dice, he jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. ¿Alguna relación tenemos entre Isaías 45, 23 y Filipenses 2? Porque cuando se le otorga el título de Jesús, uno dice, bueno, pero Él era Dios, tenía que ser. Sí, siempre lo fue, nunca dejó de serlo, pero, mis hermanos, venimos leyendo muy claramente, como dice la Escritura, tomó forma de hombre, asimismo se humilló tomando forma de hombre, y luego pasó de hombre a ser servidor de todos. Mis hermanos, estar bajo el señorío de Cristo es mucho más que hacer una oración de fe. Es mucho más que tener una costumbre o un hábito, como nos enseñaban los hermanos ahora, de ir a la iglesia y calmar nuestra conciencia, de venir a la iglesia y calmar nuestra conciencia. Es nosotros entender que no nos estamos sujetando a cualquiera, sino que nos estamos sujetando, nos estamos rindiendo, estamos doblando nuestras rodillas ante aquel que es Señor sobre todo. Amén. Lucas 6, 46 al 48 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo?
En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque en él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo, dice un comentario bíblico. Cuando nosotros nos rendimos al señorío de Cristo, ya el pecado no es nuestro deleite. Puede ser un descuido, puede ser un asunto de desobediencia en nuestro corazón no confesado en arrepentimiento a Dios. Pero no podemos aferrarnos al Señor resucitado, pero también estar aferrados al pecado. Todos estos textos nos hablan del señorío de Jesucristo. Y yo le preguntaba el jueves que salí a caminar un poco, ¿qué fue lo que determinó que Jesucristo fuera Señor en la dimensión que todo el Nuevo Testamento ya nos explica, nos expone, nos enseña? El apóstol Pablo nos enseña Pedro, nos enseña el mismo Juan. Y encontré en Filipenses 2 la gran respuesta. Asimismo se humilló. Seguir a Cristo no es cuestión de quién es primero, de quién sabe más, de quién tiene más éxito, de quién prospera más, de quién. Estar bajo el señorío es rendirnos a Él, mis hermanos. Más que a nuestras propias razones, argumentos, tradiciones, conocimientos. Cuando su palabra nos dice que Él es el Señor. Hay una canción que me gusta mucho de un salmista que se llama Steve Green, por allá del año 2002, y dice: y de todos sus deleites uno se distingue más, hablando del Rey, el Hijo, hablando de Jesús, que sirvió y salvó en perfecta santidad. Ese Hijo es puro y sin manchas, es todo santidad. Ese Hijo encarna la verdad, su nombre es sin igual. El universo entero es la prueba de su amor. Cristo Jesús, el gozo del gran Rey. El Padre tiene muchos deleites y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Él es feliz, Él es gozoso en sí mismo. Así nosotros nos comportemos mal. Él no va a perder el gozo. Él no va a perder la santidad. Él no va a perder la verdad. Él no va a perder el juicio. Pero hay un deleite que hace la diferencia en el Padre, y es el Hijo, Jesucristo. Es su mayor deleite. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, Él puede mirarnos con agrado. No en nuestros méritos, no como aprendíamos esta mañana en el estudio bíblico, no en que yo ofrende más, no en que yo no falte el culto, no en que yo sea el primero que llegue, no en que yo deje la iglesia más, no en que yo cante o toque mejor un instrumento, lo que usted quiera, no el que predique mejor, que hay que hacerlo, sí. Él se deleita en el Hijo que dio su vida y se humilló. Porque si seguimos leyendo, mis hermanos, allí en Filipenses 2, que les he dicho que no lo pierdan de vista, dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. El Padre se agradó tanto de Cristo Jesús, de la actitud que empiezan diciendo Pablo a los filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que lo elevó a ese lugar de honor. Y yo meditaba en este texto y decía: Señor, ¿qué fue lo que
orquestó todo para que tú fueras exaltado a la diestra del Padre y gobiernas hoy sobre todos y sobre todo, que se humilló, que no escatimó ser igual a Dios ni ser Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, en el momento indicado, supo decir: Señor, aquí estoy. Él no podría ser llamado Señor si no se hubiera sometido al señorío del Padre. Amén. Muchas veces nosotros buscamos sujeción en nuestros hogares, en nuestros hijos, obediencia, en la iglesia con aquellos que tenemos a cargo. Pero nosotros nos sujetamos. Pero nosotros tenemos sujeción al Señor. Pero nuestra voluntad está rendida a Él. Ninguna autoridad puede ser delegada si antes nosotros no nos rendimos a una autoridad. Si nosotros no estamos dispuestos en arrepentimiento y fe a decir: yo también me someto a Dios, yo también me sujeto a Dios, yo también me rindo a Dios. Amén. Lucas 22:42 nos dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, Jesús, en una oración agónica, ahí en el huerto de los olivos, sabiendo lo que venía, habiendo cenado con sus discípulos, habiendo lavado sus pies, habiéndoles anticipado lo que venía, habiendo dicho que sería entregado, va al Padre y nos muestra también su humanidad sujeta a Dios, porque a veces decimos: para Él era más fácil. Puede pensar nuestra mente lógica, ¿no? Intelectual. Pero Jesús aquí nos muestra cómo rinde su humanidad al Padre. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, y ese sin embargo hace la diferencia en este texto bíblico. Sin embargo, y allí estaba la actitud de Cristo de sujeción al Padre cuando dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Estaremos viendo el próximo domingo las implicaciones prácticas del señorío de Cristo para nosotros hoy. No es una vida fácil, ¿eh? No es una vida cómoda, pero es la mejor vida que Dios nos puede ofrecer. Jesús no fue infeliz por sujetarse al Padre. Jesús no fue esclavo por sujetarse a la voluntad del Padre y a las Escrituras. Fue libre. Él encarnó la verdad. Su gozo es infinito por la posición que hoy tiene a la diestra del Padre, por su determinación de ser Señor de señores y Rey de reyes. Y eso es lo que es la vida que Él nos quiere ofrecer hoy. Amén. Oremos, mis hermanos.